Antiguamente se creía que el trastorno de bipolaridad se iniciaba en la edad adulta temprana y que los niños y adolescentes no sufrían de este trastorno. Con frecuencia, el trastorno de bipolaridad infantil se diagnostica erróneamente y por lo general solo los casos más graves reciben atención médica. Se estima que tan solo el 60% de los pacientes con este trastorno reciben tratamiento. El otro 32% son tratados por un profesional de la salud mental y el 40% reciben un tratamiento inadecuado. En la actualidad, los niños y adolescentes tienen que cumplir los criterios del DSM-4 para recibir el diagnóstico del trastorno de bipolaridad. El trastorno bipolar es conocido también como enfermedad maníaco-depresiva. Ocasiona inusuales cambios en el temperamento, energía y habilidad de una persona. No se trata de habituales altos y bajos que suelen presentarse en la vida cotidiana, sino de síntomas más severos. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo, fases de ánimo elevado o eufóricos, mejor conocida como manía, y fases de ánimo bajo, mejor conocido como depresión. Los cambios de estado de ánimo pueden ser drásticos y rápidos, pero más a menudo son graduales. Cuando una persona está en la fase depresiva del ciclo, puede padecer uno, varios o todos los síntomas del trastorno depresivo. Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar hiperactiva, hablar excesivamente y tener una gran cantidad de energía. El trastorno bipolar se clasifica en 4 tipos distintos: bipolar 1, bipolar 2, trastorno ciclotímico o trastorno bipolar no especificado. Los expertos en salud mental distinguen estos 4 tipos porque los síntomas del trastorno bipolar se manifiestan de manera distinta en diferentes personas. Cuando los médicos saben el tipo de trastorno que tiene una persona, pueden dar un tratamiento específico para sus necesidades. El trastorno bipolar 1, antes llamado psicosis maníaco-depresiva, es un subtipo del trastorno bipolar, una enfermedad mental grave. Se caracteriza por periodos de alteración del estado de ánimo que pueden ser maníaco, depresivo o mixto, es decir, alternando rápidamente entre manía y depresión. Estos estados de ánimo intensos a menudo conducen a problemas con el funcionamiento diario, relaciones personales arruinadas e intentos de suicidio. Existen 6 episodios distintos para el trastorno bipolar 1, los cuales son episodio maníaco único, episodio hipomaníaco, episodio maníaco, episodio mixto, episodio depresivo y episodio no especificado. Los criterios para el diagnóstico del episodio maníaco único que los niños y adolescentes deben de cumplir según el DSM-4 son los siguientes. Criterio A: presencia de un único episodio maníaco sin episodios depresivos mayores anteriores. Es importante mencionar que la decidiva se define como un cambio en la polaridad desde la depresión o como un intervalo de al menos 2 meses sin síntomas maníacos. Criterio B: el episodio maníaco no se explica mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Es importante codificar el estado del episodio actual o más reciente de la siguiente manera: si es leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos, si es grave con síntomas psicóticos, o si es remisión parcial o remisión total. Los criterios para el diagnóstico del episodio hipomaníaco son los siguientes. Criterio A: actualmente o el más reciente en un episodio hipomaníaco. Criterio B:
Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Criterio C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo en un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Criterio D. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Los criterios para el diagnóstico del episodio maníaco son los siguientes. Criterio A. Actualmente o el más reciente en un episodio maníaco. Criterio B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor a un episodio maníaco o un episodio mixto. Criterio C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia o un trastorno esquizofreniforme, o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Se debe especificar para el episodio actual o el más reciente si se encuentran síntomas catatónicos. También se debe codificar el estado del episodio actual o el más reciente de la siguiente manera. Si es leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos. Si es grave con síntomas psicóticos. O si hay remisión parcial o remisión total. También se debe especificar el curso longitudinal con o sin recuperación interepisódica. Con patrón estacional, solo es aplicable el patrón de los episodios depresivos mayores, o si es con ciclos rápidos. Criterios para el diagnóstico episodio mixto. Criterio A. Actualmente o el más reciente en un episodio mixto. Criterio B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, un episodio maníaco o un episodio mixto. Criterio C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Se debe especificar para el episodio actual o el más reciente si se presentan síntomas catatónicos. También se debe especificar el curso longitudinal con o sin recuperación interepisódica. Con patrón estacional solo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores, o si es con ciclos rápidos. Los criterios para el episodio depresivo son los siguientes. Criterio A. Actualmente o el más reciente, en un episodio depresivo mayor. Criterio B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Criterio C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Se debe codificar el estado del episodio actual o más reciente de la siguiente manera. Si es leve o moderado, si es grave sin síntomas psicóticos, si es grave con síntomas psicóticos, o si hay remisión parcial o hay remisión total. También se debe especificar para el episodio actual o el más reciente si es crónico, si tiene síntomas catatónicos, síntomas melancólicos o síntomas antipáticos. Se debe especificar el curso longitudinal
con o sin recuperación interepisódica. Con patrón estacional solo es aplicable el patrón de los episodios depresivos mayores o con ciclos rápidos. Criterios para el diagnóstico del episodio no especificado. Criterio A. Actualmente, o en el episodio más reciente, se cumplen los criterios, excepto en la duración, para un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco, un episodio mixto o un episodio depresivo mayor. Criterio B. Previamente se han presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Criterio C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Criterio D. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Criterio E. Los síntomas afectivos en los criterios A y B no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otro tratamiento, ni mucho menos por una enfermedad médica, como por ejemplo el hipertiroidismo. Se debe especificar el curso longitudinal con o sin recuperación interepisodios. Con patrón estacional, solo es aplicable al patrón de los episodios depresivos mayores o con ciclos rápidos. Hasta aquí han sido los criterios para el diagnóstico de los episodios del trastorno bipolar 1. Ahora bien, daremos una breve introducción a lo que es el trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la aparición de uno o más episodios depresivos mayores, acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. Este episodio tiene características similares al episodio maníaco, pero su alteración no es tan grave como para provocar un deterioro social o laboral importante, ni requerir hospitalización. La presencia de un episodio maníaco o mixto impide que se realice el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Las personas con este trastorno puede que no consideren patológicos los episodios hipomaníacos, a pesar de que los demás se vean afectados por su comportamiento cambiante. Con frecuencia, las personas, especialmente cuando se encuentran en pleno episodio depresivo mayor, no recuerdan los periodos de hipomanía, a no ser por mediación de los amigos o familiares. La información de otras personas suele ser crucial para establecer el diagnóstico de un trastorno bipolar tipo 2. Los criterios para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2 son los siguientes. Criterio A. Presencia o historia de uno o más episodios depresivos mayores. Criterio B. Presencia o historia de al menos un episodio hipomaníaco. Criterio C. No ha habido ningún episodio maníaco. Criterio D. Los síntomas afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Criterio E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Es importante especificar que el episodio actual o más reciente es tipo hipomaníaco o es depresivo.
También se debe especificar si se cumple todos los criterios de un episodio depresivo mayor, su estado clínico actual o síntomas. Si es leve, moderado, grave, sin síntomas psicóticos, grave, con síntomas psicóticos, es necesario tener en cuenta que en este caso no puede utilizarse los códigos del cuarto dígito, pues el dígito del trastorno bipolar 2 ya utiliza el cuarto dígito. También si es crónico, con síntomas catatónicos, con síntomas melancólicos o con síntomas atípicos. Hasta aquí han sido los criterios para el diagnóstico del trastorno bipolar 2. A continuación, veremos una breve introducción para el trastorno ciclotímico. La característica esencial del trastorno ciclotímico es una alteración del estado de ánimo crónica y con fluctuaciones, que comprende numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos. Durante un periodo de 2 años y 1 año para niños o adolescentes, todos los intervalos libres de síntomas tienen una duración inferior a 2 meses. El diagnóstico de trastorno ciclotímico solo se establece si el periodo inicial de 2 años, 1 para niños, de los síntomas ciclotímicos no se presenta ningún episodio depresivo mayor, maníaco o mixto. Aunque algunas personas presentan una actividad especialmente buena durante alguno de los periodos de hipomanía, generalmente, como resultado de la alteración del estado de ánimo, tiene que haber malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. El deterioro puede presentarse como resultado de los periodos prolongados de cambios cíclicos y frecuentemente impredecibles del estado de ánimo. Por ejemplo, la persona puede ser considerada temperamental, malhumorada, impredecible, inconsistente o poco fiable. Criterios para el diagnóstico de trastorno ciclotímico. Criterio A. Presencia durante al menos 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen con los criterios para un episodio depresivo mayor. Se debe tener en cuenta que en los niños y adolescentes la duración debe ser de al menos 1 año. Criterio B. Durante el periodo de más de 2 años, 1 en niños y adolescentes, la persona no ha dejado de presentar los síntomas del criterio A durante un tiempo superior a 2 meses. Criterio C. Durante los primeros 2 años de la alteración no se ha presentado ningún episodio depresivo mayor, episodio maníaco o episodio mixto. Se debe tener en cuenta que después de los 2 años iniciales del trastorno ciclotímico, 1 año en los niños y adolescentes, puede haber episodios maníacos o mixtos superpuestos al trastorno ciclotímico, en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el trastorno bipolar 1, o en episodios depresivos mayores, en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el trastorno bipolar 2. Criterio D. Los síntomas del criterio A no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Criterio E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, o a una enfermedad médica, por ejemplo, el hipertiroidismo. Criterio F. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo
o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. El trastorno bipolar no especificado incluye los trastornos con características bipolares que no cumplen los criterios para ningún trastorno bipolar específico. Los ejemplos incluyen 1. Alternancia muy rápida en días entre síntomas maníacos y síntomas depresivos que no cumplen el criterio de duración mínima para un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor. 2. Episodios hipomaníacos recidivantes sin síntomas depresivos interrecurrentes. 3. Un episodio maníaco o mixto superpuesto a un trastorno delirante, una esquizofrenia residual o un trastorno psicótico no especificado. 4. Situaciones en las que el clínico ha llegado a la conclusión de que hay un trastorno bipolar, pero es incapaz de determinar si es primario, debido a enfermedad médica o inducido por una sustancia. En la actualidad, disponemos de poca evidencia científica para el tratamiento más efectivo para la enfermedad bipolar pediátrica. Esto se debe a que los estudios en niños y adolescentes son escasos. El tratamiento de la enfermedad bipolar de inicio en la infancia debe ser multimodal. Esto quiere decir farmacológico y psicoterapéutico. Los objetivos fundamentales de la psicoterapia son aumentar la adherencia al tratamiento farmacológico, la psicoeducación para que el paciente y su familia detecten de manera precoz una recaída.